안녕하십니까. Hello, everyone. Hola a todos. It's a very beautiful evening. Es una noche muy hermosa. 정말 마음속 깊은 데서 Dios nos ha dado la alegría y el agradecimiento en el fondo de nuestro corazón. Joy and thankfulness to 정말 us. Jesús resucitó. And did Jesus really resurrect? ¿Realmente Jesús está vivo en medio de Is he nosotros? really alive in the midst of us? Muchas personas dudan de ello. Many ¿Por qué? people doubt. 왜요? Why? 자기 생각 Porque desean conocer a Jesús dentro de sus propios pensamientos. Jesus within their own thoughts. 그러나 우리가 먼저 Sin embargo, si conocemos a Jesús a través de la First of all, palabra, meet Jesus in the Word, 그 예수님 우리 podemos 속에 ver cómo 살아계신 Jesús 사람을 trabaja. then we can see that Jesus living and working in the Cuando midst of estamos us. difíciles, cansados Difficulty, 힘들 때, o when we're in hardship, solos, 구할 때, or when we're vacíos feeling o empty, tristes, when we're sad, Jesús está cerca de nosotros. Jesus is near us. 정말 Cuando vemos la vida de Jesús, 예수님의 그 기록을 보면 Jesús siempre estuvo junto a nosotros. 항상 주님 우리 곁에 계셨어요. The Lord, He was Vamos a always continuar next to después de us. leer San Juan capítulo 8. 좀 성경 읽고 San Juan capítulo 8 versículo 1. 요한복음 8장 1절입니다. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: 관들과 바리새인들이 Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 예수께 말하되 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? 무엇은 율법이라 Mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 제가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자 예수를 시험합니다. 예수께서 몸을 굽혀서 송 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 길을 맞이 아니하는지라 일어나 가라서 너희 중에 죄 없는 자가 Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 오직 죄송합니다. 예수와 그 가운데 서는 여자만 남았다. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자들을 고소하는 그들이 너를 정죄한 자가 없느냐. And when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? 대답 주여 없나이다. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques Do I más. condemn thee? Go and sin no more. 저는 한때 Un tiempo disfrutaba leer I novelas. liked reading novels. 저희들이 그 소설책을 뭐 살만 Aunque no era un tiempo en el que tenías dinero para comprar novelas. Novel books. 저희 고향에서 이제 누구 집에 책이 있다는 이야기 Se escuchaba que algún amigo contaba con algunas novelas, So-and-so's house has some books. 가 사정해서 le pedía prestado y lo I leía. would go there and beg Toda la to borrow noche. the book and read the book all night long. 오래된 이야기입니다만 그때마다 어떤 책들은 정말 내 마음에 Aunque era pequeño, era niño, pero aquellos libros tocaban mi Many of corazón. those books came and touched my heart deeply. 제가 그때 도스토옙스키 En aquel entonces yo leí la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Esta obra cautivó mi corazón. La historia era tan interesante It was so much fun. 제 자리에서 que esa misma noche leí 3 veces ese libro por completo. Era muy divertido. So much fun. 제가 러시아 Cuando fui a San Petersburgo, Rusia, Petersburg in Russia. 그 책을 쓴 vi el entorno en el que se escribió aquella novela. Background area of where that book was written. 라스코리니코프라는 Había una persona llamada Raskolnikov 전당포 여자를 que mató a una mujer 형사 풀필이 이렇게 쫓기는 y él escapa de un detective llamado Petrovich. 읽으면 내가 막 형사에게 쫓기는 막 그런 Al leer ese libro, yo me sentía parte de esa historia y pensaba: ¿cómo puede expresar de esa forma? Quedé cautivado profundamente por ese libro. Lo leí 3 veces.
세 번째는 좋은 대목만 골라 읽었어요. And the third time around, I only read the parts that I liked. 네 번째 En la tercera vez que lo leí solo las partes que me gustaban. Y la cuarta vez que lo leí ya no fue más interesante para mí. 네 번째 재미가 Algunos libros he leído 2 veces o 3 veces y la cuarta vez dejaba de ser I don't know the interesante. reason. 성경은 No sé la razón, Bible. pero la Biblia, 창세기는 한 100번은 넘어 읽은 것 같아요. And I think I read the Genesis more than creo que el libro de Génesis lo he leído más de 100 veces. 성경 대부분 성경을 수십 번 읽었어요. And most parts of the Bible I've read 10 La mayor parte de la Biblia lo he leído más de 10 veces. 1,800 pages. La Biblia coreana tiene 1600 páginas 그러면 y cada página lo lees en 2 minutos. You know, then Para poder leerlo todo necesitas 3660 minutos. 성경을 한번 다 읽은 적이 여러 번 있습니다. and so many times Ha I habido read the whole casos en el Bible. que en una semana logré leer toda la Biblia. 일주일에 성경 한 번을 다 읽었어요. And so Por lo about, menos once a year, una I would read vez- the whole Bible in 1 week. 성경을 Varias veces al año, una vez a la semana, terminé de leer la Biblia. 좀 읽었을 때 Cuando leí 10 veces la Biblia o 20 veces, 이상한 것은 You know, the real lo strange sorprendente es 성경이 내 마음에다 자꾸 새로운 이야기를 하는 거예요. the la Bible Biblia keeps saying empezaba something new a to poner my nuevas heart. cosas en mi corazón. 제가 이뭐 수십 번을 읽었는데 And even Aunque though lo he I read it leído 10 más and de 10 10 y times, 10 veces, 좀 있었고 pero ¿cómo no sabía que había esta palabra? 사람의 말 Esto no es la palabra de un hombre. 때로 이렇게 El hombre nunca podría escribir tales libros. 쓴 걸 많이 읽어 Aunque he leído muchos many libros, times. 너무 얕아서 son muy ligeros. 번 읽으면 Cuando lo lees 1 o 2 veces, dejan de ser interesante. 저는 요한복음 수없이 He leído muchas veces el libro de Juan. 이거 한 200번을 읽었어요. No sé si 200 veces tal vez. 거의 다 외워다 Casi al llegar al punto de memorizarlo. Pero ahora al leerlo otra vez es nuevo para mí. 감격 Me Again, it cautiva. touches my heart. 요한복음 8장 San Juan capítulo 8, la historia de la mujer adúltera. In adultery. 외우다 싶 Lo he leído hasta el punto de memorizarlo. And I've Y lo he shared compartido it hundreds of cientos de times. veces. 성경을 읽어보면 Cada vez que But when leo I esta read these Biblia, scriptures, 이 성경을 쓴 분이 내 마음을 아시는 siento que la persona que escribió la Biblia conoce mi corazón. 이 성경이 내 마음에 와 닿는 것 La razón por la cual la palabra toca mi corazón 그냥 성경이 내 마음에 와 no es simplemente porque así sea, 아시는 분이 이 글을 기록했다. sino que el que escribió la Biblia escribió mi corazón. Y cada vez que entro más en la Biblia, 성경에서만 주는 그 마음이 la palabra que me permite la Biblia 내 마음을 휘어잡았어. it began toma to mi capture my corazón. heart. 1960 En el año 1965, yo fui al servicio militar. 1965년 한국 경제는 굉장히 El estado de la economía coreana en el 65 no era bueno, 군대에서 높은 사람들이 돈이 없어. ya que las autoridades del servicio militar no tenían No dinero. money. 우리가 먹을 밥을 쌀을 Empezaban a vender la comida que nosotros usábamos para comer. 1인에 하루에 600g이라고 하는 Dice que la cantidad de arroz que consume cada soldado es de 600 gramos al día. 100g이면 Con 600 gramos puede comer más que suficiente. 부대장이 팔아먹고 Pero el comandante de la base lo vendía, el de recursos humanos lo vendía, Sell some. 땅에 치사 el jefe de la cocina también las vendía Rice would sell some. 밥이 y cada vez reducía la cantidad de arroz para nosotros. 퍼는 그 병사가 기가 El soldado que repartía el arroz era sorprendente. 놓고 There's a pile Él of colocaba el arroz en un gran rice. He envase spits in his hand and grabs the scooper. y tomaba un cucharón y lo movía, servía, lo movía, servía. 알을 세 알이면 똑같을 Llegar al punto en que la cantidad de granos de arroz que repartía cada uno fuera muy parejo. No había ninguno que tuviera más o menos que otros. 더 Y lo más interesante era, si veías con atención, 쌀을 전부 서서 팔을 parecía que el arroz estiraban los brazos. Stretching their arms. 사람이 보입니다. Y si ustedes los ven, puedes sentirlo. ¿Cómo es que pude levantar los granos de arroz de tal forma? And he's real good. Era muy bueno. Y él lo movía, lo servía, lo removía y servía. Una vez que colocaba el arroz en el plato, el arroz volvía a colocarse en el suelo. When you push it down, 숟가락 세 Y en 숟가락 3 cucharadas terminabas de comértelo. 우리 그런 시대에 En aquellos tiempos nosotros íbamos al servicio militar. 군생활 and
And that's how when I served in the army. Era cuando yo servía en el servicio militar. Después de un tiempo que yo estaba en el servicio militar, sucedió un suceso. Nosotros dormíamos en tablas de madera y hay al lado un mueble en el que tú puedes colocar tus cosas. En la parte de abajo puedes poner tu ropa de trabajo y arriba ponías tu botella de agua, tu casco y tus guantes al lado. Y al día siguiente me levanté por la mañana. Yo me acordaba que había dejado mis guantes allí, pero alguien había robado mis guantes. Estaba asustado. En aquel entonces, los golpes en el servicio militar eran muy fuertes, ya que todos los soldados en aquel entonces eran entrenados por golpes. Entonces los capitanes tomaban unos bastones y con esos bastones te golpeaban. Por lo menos al día 1 o 2 personas escapaban porque no podían soportarlo. Y cada día que escapaban era muy difícil. Yo había perdido mis guantes. Y al momento de que tenía que salir a hacer mi servicio, éramos 200 en nuestro escuadrón y todos levantando los brazos decíamos, habiendo nacido como hombres, tenemos tantas cosas que hacer. Tú y yo cuidamos nuestra nación. Vivimos una vida gloriosa. Cantando en voz alta esas canciones, marchábamos. Y todos levantábamos los brazos, los 195, pero era yo el único que no tenía los guantes. Tenía miedo de que el capitán me viera, porque si el capitán me descubría, ¿dónde dejaste tus guantes? ¿A quién lo vendiste? No sabría qué hacer. Tenía mucho miedo. Y me puse a pensar mucho. Creo que debo robarlo. Porque en el servicio militar no existe la palabra robar. Todo, aunque se robe, está dentro del Ministerio de Defensa de Corea. En vez de decir robar, se dice cambiar de posición, reubicarlo. Nadie dice que lo roba, ya que muchos roban. En cada uno de sus prendas tiene que poner una marca como triángulo y de una vez que lo roba, sobre ello dibuja un cuadrado y luego que lo roba otra persona, dibuja un círculo sobre ella y cada vez la marca se vuelve complicada. Así fue el servicio militar en el ejército. Y sobre todo tenía miedo de que me golpearan. Y pensaba, tengo que robar, y no debo robarlo así simplemente. Tengo que robar un par, tengo que moverlo, y otra vez lo robo, y lo cambio con el de otro, y así yo podría tomar uno. Y pensé en robar. Realmente sentía capaz de robar, ya que Jesús está en mi corazón. No podía admitir esto y tenía que pelear con eso. Y pensaba un día, esto no puedo hacerlo, este es el ejército, no tengo opción, esto no es un robo, es una reubicación de objetos. Ellos robaron también el mío. Y aquel día decidí en mi corazón robar. Y aquel día Dios me dio un corazón. Supongamos que tú robaste bien y nadie te descubrió, nadie lo sabe. En el caso de que alguien se enterara de tu robo, ¿tú podrías compartir la palabra en tu base? Sentía que no. Al abrir la Biblia,
성경을 펴면 Mira, un ladrón también lee Biblias. 책 읽래 성경 읽래. Siendo ladrón, predicas la palabra de Dios. 전도해. Oh, I didn't know thieves. Esos 3 años de servicio en el ejército, si yo no pudiera compartir el Evangelio, ¿de dónde obtendría la felicidad? ¿De dónde obtendría la alegría? 어디서 행복을 Sentí que no debía. Happiness. 안 될까? No podía robar. That wasn't gonna work. 도저히 볼 수 없어. Puede que no te atrapen, 네가 안 잡힐 pero 수 en 있다. caso de que te You may atraparan, not get caught, durante 3 años but if you do, vivirás en la oscuridad. then for 3 years, 어둠 속에 살아요. you have to live in darkness. No podrás hablar de Jesús a la gente. 이야기가 못. Si tú hablas de Jesús, ellos se burlarán de ti. And if you talk about Jesus, Tú robas people are y gonna laugh. 사실 진짜 도둑질만 하는 녀석이. dices creer en That guy is Jesús. a thief and he talks about Jesus. No podía robar. There was Y no oré way to delante steal. de Dios. Jesús, So I prayed before quiero Jesus. preguntarte. Jesus. 물어보고 싶어. Jesús también mora en el ejército, ¿verdad? You know, Jesus, Es you're in the igual army too, right? En la sociedad, ¿verdad? Tú estás vivo, Dios. 하나님 살아계시. Entonces, Dios, Alive, right? 그러면 하나님 dame un par de guantes. 그래 주십시오. Then please give me a Aunque para mí los guantes son grandes, 크지만 You know, for me, gloves are pero big, para ti no es nada complicado. 힘들지 저에게 줄 but 수 for 있죠. you, Por favor, Jesus, dame un gloves par de are not hard. guantes. Please give me a pair. 잠깐만 Entonces 그만 creeré en ti, 주세요. Just give me a pair Señor. of gloves. 주님 Aunque me golpeen, no robaré. 매를 맞아도 도둑질 안 해. Durante 3 años viviré solo sirviéndote. And for 3 years, Lord, Aquel I will día serve decidí en only mi you. corazón no robar. 그날 난 장갑 훔치지 않기로 마음을 And so that day, I made up my mind not to steal the Y gloves. así oré a Dios. And Dios, then dame un par de guantes. God, Y aquel día estábamos entrenando para lanzar granadas. that day we were being trained the grenade throwing. Me gustaría explicarles sobre la granada. About the structure of a grenade. La granada es una acumulación de metales. Of, iron. Tiene dentro bolas de metal, Full of gunpowder. tiene un espacio de aire y lo sostonas con tu mano So you y put on the quitas handle la llave de seguridad and you remove y una the vez safety que lo pin, lanzas, 손을 넣으면 and then you let go of the safety pin, entonces and then toca el it'll suelo spark the y wick. enciende la chispa. En 3 segundos 다 se 들어가는 게 3초. enciende el fuego dentro de la For granada the wick to burn out. y en tan solo 1, 2, 3 segundos 2초, 3초 되면 And then 1, 2, 3 seconds, and then when the wick burns empieza out, a 장막에 불이 붙습니다. a encenderse el fuego dentro de ella 불이보다는 그 세트 y la presión del fuego explota y los pedazos de metal se esparcen por todos lados. Y la explosión de la granada puede alcanzar los 45 grados. Es por eso que tienes que tirarte al suelo una vez lanzado. 그러면 사실 Así es como se practica. 그 연습을 Primero aprendes la forma de la granada 일단 구조를 y luego aprendes a tomarlo, 던지는 방법을 배웁니다. remover la llave, cuentas 1, 2 y ¡pah! Lo lanzas y te tiras al suelo. Y eso es lo que debes hacer. ¿Saben por qué uno tiene que entrenar esto? 그게 왜 훈련을 Porque en una batalla real, cuando estás muy ocupado, 막 정신이 없기 때문에 por error la gente tira mal y por estar tan ocupado no miran qué es lo que lanzan y terminan lanzando la llave y se agachan. 그쪽에서 받아가지고 Entonces él muere a causa de su propia granada. Es por eso que entrenan una y otra vez. 큰 훈련을 계속. Y aquella mañana 근데 아침이었는데 te entrenas 50 minutos y 10 minutos descansas. Estábamos en tiempo de descanso y la mayoría estaba fumando. 다 담배 피우죠. Pero en ese momento, 군대 ya que hay algunos jóvenes que han entrado tan solo una semana antes al servicio militar, no nos conocemos unos a otros ni los nombres. Y uno se me acercó y me dijo, oye, Oksu Park, 박옥수 ¿sí? ¿Dónde están tus guantes? 왜? I said yes. Tengo un gran problema. Alguien robó mis guantes. Oh yeah, I have a Y esa persona me dijo, 훔쳐갔어. somebody stole mine overnight. ay, tonto, me hubieras dicho a mí. The other guy said, 자식 나한테 야. ¿Tú tienes 2 pares? you should have told me. Sí, tengo 2 pares. 야, 너 참. ¿Y a quién le robaste? You have 2 pairs of gloves? ¿A quién? Yes, I have 2 pairs. 야, 임마 어서 ¿Cómo podrías obtener 2 pares si no? 훔치긴. No, mi hermano es el jefe de escuadrón. 야, 우리 형이 중대장. Y tenía mis manos muy frías y él decidió darme otro par. 다 있었거든. You know, I used to get frostbites on my hand. ¿Y qué problema hay que tengas amigos en el servicio militar? 야, 전우 좋은 게 Y se quitó su par de guantes y me lo dio. Estaba muy agradecido. He gave them to me. Y esa noche dormía And I was so y antes de dormir
oré al Señor: Night, as I was Dios, sleeping, 잠자기 전에 주님 앞에 tú estás vivo en el servicio militar también. 하나님 Tú también estás vivo en el servicio militar. you know, you're alive even in the Yo creeré desde ahora solo en ti. God, you're alive even in the army. Él realmente escucha nuestras oraciones. Believe only in you, God. 하나님 정말 우리 기도를 들으시고 God, Durante todo el tiempo que he vivido, 제가 지금까지 el tiempo de mi servicio militar fue el momento más feliz. 생활이 제일 Pude compartir la palabra a muchos soldados, happy in the army. 많은 군인들께 보고 mientras que otros no podían soportar el entrenamiento y solo pensaban en escapar. 견뎌서 도망가고 Yo era muy feliz allí. Bear it, so they run away and this and that. 너무 Y cada que hablo sobre algún tema, hablo mucho de mi servicio militar. And when I talk about the army, I have Caminando so many junto a stories to Jesús me sentía muy feliz. Después de que terminé mi servicio en el servicio tell. militar, Happy. 내 군대에서 제대를 하고 me quité la ropa de ejército. 내복으로 갈아입고 ¿Saben qué es lo que sentí en mi corazón? 그를 나설 And I was stepping out of the gate Sí. of my base. 어떤 마음이 Si Dios así está conmigo, si este es el Dios que trabaja por mí, If this is the God who is with me, 이런 주님 나를 sin importa a dónde yo vaya, incluso en el desierto, en medio del desierto podré vivir. Y si estuviera en el polo sur, igual podré vivir. Realmente el Señor está vivo en mí, pensé. Y Él me dirigió. Y en el año 1962, el 7 de octubre, Él entró a mi corazón. 내 마음 En aquel entonces me sentía muy difícil. 저는 그때 No podía estudiar más. No tenía caminos. 계속 공부를 할 수 없었어. Entonces, en aquel entonces, en el ejército, estaban convocando, estaban reclutando militares jóvenes. 소년병인데 En la mayoría de servicios es de 3 años, pero ahí te entrenan por 7 años, ya que allí te enseñan cada técnica que necesitas para trabajar en el ejército. Y una vez que entras a aprendes técnicas, puedes trabajar allí y te permiten salir por la noche. A las 5 de la tarde sales del ejército, puedes estudiar. Y había escogido ir a ese ejército, pero nunca lo había esperado. Y al pasar por el examen, fui desaprobado. 누구나 줄만 서면 가는데 Una vez me había tropezado y mis dientes frontales se habían roto, y por esa razón no me dejaban entrar al ejército. Nunca pensé que eso sucedería. Y aunque pude pasar la prueba de oculista, de los diferentes médicos que me tenían que revisar, y solamente el dentista no me dejaba pasar. Cuando recibí la hoja por parte del dentista, mi marca era diferente al de los demás soldados. Yo le pedí al doctor que me permitiera pasar al ejército. Él me dijo: si atrás tus dientes traseros estuvieran rotos, podría dejarte pasar, pero si tus dientes frontales están rotos, ¿cómo yo podría dejarte pasar? Me despedirían de este trabajo. Finalmente no pude hacer nada y regresé a casa. Me sentía desesperado. ¿Por qué es que todo lo que hago no funciona? ¿Por qué a los demás les va bien y a mí no? Los demás todos tienen éxito. También intenté ir a Japón y no pude. Varias cosas que intenté, en todas fracasé. En todas fracasé. Lo que entró en mi corazón en aquel entonces era: yo había pensado hasta ese momento que era inteligente, que era bueno, mejor que otros, pero me di cuenta que era una persona patética. Y entendí que si seguía mi pensamiento, iba a arruinar mi vida. Ya nada de autoconfianza quedaba en mí. En ese momento Jesús entró como dueño de mi corazón. Y creí que Jesús limpió mi sangre, mi pecado con su sangre, como la blanca nieve. Y en 1962, el 7 de octubre, desde ese día, yo siempre lo he dicho, en el año 1951, mi madre falleció, mi hermano mayor fue al ejército, mi padre no estaba en casa por la batalla, y entre 4 hermanos estábamos en casa.
Tenía una hermana de 15, un hermano de 14, yo 8 y mi hermano de 4 años. No sabíamos cómo comer, cómo vivir. I didn't know what I was supposed to do. Y hasta el año 1962, el 7 de octubre, no sabía qué era la alegría, la felicidad. Aunque conocía estas palabras, nunca lo había sentido. Viví en la oscuridad, I never felt una vida insignificante, en la parte más baja de la vida. Pero el 7 de octubre, Jesús entró a mi corazón. Y aquel día, por primera vez, la luz apareció en mi corazón. Me sentí feliz. Simplemente me sentía feliz. Mis pecados fueron limpiados. Al leer la Biblia, dice que soy limpio de mis pecados. Y al leer la Biblia, dice que ya no se acuerda más de mis pecados. Dios, tú no mientes, ¿verdad? Es verdad lo que me dices. Tú dijiste que limpiaste mis pecados. Me dijiste que fui limpiado, que soy santo. Sí, Dios. Entonces yo podré vivir aunque tuviera hambre. Puedo seguir vivo. Me sentía muy alegre y agradecido. Y quise ofrendar a Dios. Ya que no tenía trabajo, no tenía forma de ofrendar. No tenía que ofrecer. Un mes o 2 meses después, no contaba con nada de dinero. Me dolía el corazón por eso. Y empecé a cantar a Dios. Por más que me esfuerce o intente, no hay forma que pagar esta deuda que tengo al Señor. Es por eso que decido ofrecerte mi cuerpo a cambio de tu sacrificio. En aquel entonces había un problema. Aunque quería ofrecerle mi cuerpo, un hombre como yo, ¿en qué puede ser utilizado? Un hombre como yo, ¿para qué podría hacerse utilizado? Y un día pensé, ya que en aquel entonces había pasado apenas la guerra, muchos hombres habían muerto y solo mujeres habían en las casas. Y en sus casas, cuando los techos empezaban a tener huecos y el agua se metía a su casa, no había forma de repararlas. Y yo pensé, Dios, si por lo menos de esta forma tú te alegraras, entonces yo fui a la casa de esas personas a reparar sus puertas, sus techos, tomando un vaso de agua. Pensé que iba a ser muy feliz haciendo esta labor. Nunca pensé que sería pastor, pero el Señor me aceptó. Y durante los 56 años pasados, pude expresar muchas cosas que Dios me dio. Esperanza, me dio la palabra, me dio la alegría. En San Juan capítulo 8, lo he compartido casi al punto de memorizarlo. Me parece una historia muy hermosa. Aunque es la historia de la mujer adúltera, esta mujer fue llevada para morir apedreada. Pero Jesús echó a todos los que la perseguían. Y Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Cuando sentí que yo escuchaba esas palabras de Jesús, mi corazón se sentía muy agradecido. Esta mujer, me puse a pensar, mientras regresaba a casa, ay, Señor, muchas gracias. Y se iba. Y mientras se iba, ¿cómo a una persona como yo, una persona tan sucia como yo, una persona vil como yo, cómo pudo amar a tal persona? Decidió salvarme. Aunque iba de regreso, pero otra vez volteaba a Jesús y hacía reverencia de agradecimiento, le agradecía por su salvación. Se sentía llena de agradecimiento.
Aquel corazón que anteriormente estaba lleno de lascivia, de desidia, was full of lust. 욕망으로 가득 찼던 그 de 마음, terror, Full of desires. 두려움으로 가득 de 찼던 desesperanza, Full of un fear. corazón lleno de muerte. Pero todo ese corazón fue vaciado y reemplazado por un agradecimiento inexplicable, una inexplicable alegría, una inexplicable honra por ser ayudado por Jesús. Ya no había espacio para la lascivia en su corazón. En el corazón de esta mujer no había más espacio para un corazón vil. Estaba llena de agradecimiento, lleno de eso. Un día tenía un trabajo muy importante y tuve que tomar un avión en África. Solo tiene 8 asientos. Tenía que ir de Kenia a Malawi en un vuelo normal. Un vuelo normal tarda 4 horas para llegar, pero con ese avión pude llegar en 2 horas. No podía creerlo. Es por eso que decidimos tomar ese avión. Y 8 personas subimos a ese avión. Aunque no pude ver cuánto había subido, pero más o menos los vuelos regulares pasan 2,000 metros de elevación. Cuando empecé a mirar la parte de abajo, parecía que este avión volaba más arriba que un avión común. Porque si el avión viaja muy cerca de la tierra, la presión es muy alta, pero si el avión está lo más arriba posible, la presión, la gravedad no llega a causar presión y puede volar con ligereza. Y ni siquiera puedes sentir que el avión tambalea. Cuando tú viajas en un avión a 2,000 metros de la tierra, puedes sentir como el avión, incluso los aviones grandes, tiemblan. Pero este era un avión muy pequeño, pero ya que volaba en un espacio en el que no había fricción de aire, podía viajar sin tambalear y podía entender, es correcto. Es por eso que una distancia de 4 horas y 40 minutos, no sé la velocidad en la que volaba, no sabía tampoco cuál era la altura exacta, podía darme cuenta, existe tal tipo de avión, podíamos viajar muy cómodos. El avión viajaba en un espacio en el que no había ninguna fricción aérea. Mientras yo vivía, aunque puede haber muchos problemas, Dios iba quitando cada una de estas de mi corazón. Era muy asombroso. Aquel Jesús, durante estos años estando conmigo, yo solo leía la Biblia y solo creía en la Biblia. Pero tomando esa fe en mi corazón, conectaba mi corazón con Él. Y Él empezó a hacer muchas obras sorprendentes. Hoy también Dios desea en el corazón de ustedes. Y si ustedes creen en su palabra, ustedes podrán aceptar el corazón de Dios. Y si Él trabaja en sus corazones, sin importar cuál sea el problema al que se afronten, es muy diferente afrontar esos problemas con sus propios corazones y con el corazón de Dios. Es incomparable. No podría ni siquiera no sentirse feliz, no sentirse agradecido, no sentirse lleno de alegría. Yo fundé al Coro Gracias. Cuando yo fundé al Coro Gracias, yo leí el periódico. Había un trío de piano muy famoso en Corea. Pero este
Este grupo, por una discusión, se había separado. Entonces el periodista escribió su opinión referente a eso. Decía que estaba muy triste por este suceso. Era un trío de pianistas muy famosos, pero debido a diferencias de opiniones, terminaron dividiéndose. Y nosotros en aquel entonces estábamos por iniciar el coro. Ellos eran un grupo de 3 personas nada más, pero por lo menos para formar un coro se necesita de 50 a 60 personas. ¿Cómo podríamos nosotros unificar sus corazones? No me sentía capaz. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pensaba. ¿Cuál sería la solución? Pero tenemos que hacer el coro. Y yo me puse a pensar, ¿cómo Dios podría ayudar al coro? Pensé, nosotros con el coro vamos a anunciar la palabra de Dios. Siempre anunciaremos el Evangelio. Y así decidí en mi corazón. Vamos a servir para Dios, para la palabra de Dios. Y así iniciamos. Este coro vamos a ofrecerlo a Dios. Y ahí sucedió algo asombroso. En el año 2009, por primera vez participaron al concurso internacional de coros que se llevó a cabo en Jeju y obtuvieron el primer puesto. Y en el año 2012 participaron en el concurso internacional de coros llevado a cabo en Busan y también obtuvieron el primer lugar. Y en el año 2014, en el concurso de Riva de Garda, Italia, también obtuvieron el primer puesto. Y después de un año, participaron en el coro en un concurso internacional en el que obtuvieron también el primer puesto. Y luego, en Alemania, obtuvieron el primer puesto en Matt-Doberdorf. Nunca obtuvieron el segundo puesto. Pero yo lo sé. ¿Por qué fue así? Porque Dios ayudó. Pero las personas no pueden creer en Dios, no pueden entender eso. ¿Cómo yo podría compararme con Dios? ¿Por qué la gente cree en sí mismo para dejar de creer en Dios? No saben cuán tonto viven. Dios está vivo. ¿Acaso Dios no podría trabajar a través de mí? Él puede guiarme o guiar yo mi vida. No podemos compararlo. Yo tengo una tía, ya tiene 11 años más grande que yo, y cada vez que me ve, me dice, Pastor Park, tienes una iglesia muy grande. ¿Cuánto ganas de salario? Ella me preguntó y yo le dije. Y ella me dijo, compra un departamento. Tienes que comprar un apartamento. Cuando dejes de ser pastor, nadie te va a ayudar. El pastor de mi iglesia también junta dinero y compró su apartamento. Yo me reí de la opinión de mi tía. Sí, claro que yo podría vivir mejor si compro mi apartamento. No podía hablar con ella, pero en mi corazón mientras manejaba pensaba, si yo compro mi apartamento cuando sea viejo, tal vez necesite un departamento. Aunque no lo hice realmente, pero en mi corazón lo imaginé. Tú has preparado durante años, entonces Dios me dice, ¿para qué yo te ayudo? Si ya tú preparaste todo para ti. Creo que me desmayaría. ¿Acaso tener un departamento es todo para mí? Creo que el departamento no es ni siquiera una parte del 100% que Dios tiene preparado para mí. Comprar un carro, y puedo tener muchas cosas, ropas, no sé. Yo le dije, Señor, Dios, que tú prepares para mi jubilación o mi envejecimiento, o que yo prepare para mi futuro. Una disculpa. Desde aquel entonces empezó a entrar mucho dinero. Yo escribí un libro del mundo de corazón
money Cada coming vez in. que publicaba un libro, se convertía en bestseller. 때마다 Each time I read a book, Yo escribí libros sobre la vida de fe, 제가 전에는 신화에 관한 ya que los hermanos de la iglesia leen estos libros. 그건 우리 교회 성도들이 Yo no recibía ni un centavo de esos libros. 그 인지세 10원도 안 받았어요. Pero desde el momento en que estos libros empezaron a venderse oficialmente en las librerías, but these books empezaba were sold in a entrar official regular dinero. bookstores. 돈이 자꾸 들어와요. And so I started to have income. Ahora, este año, nosotros hicimos un libro 마인드 책을 cómics 만화로 de This El year, Mundo we del wrote Corazón. comic mind education books Y originalmente el cómic más vendido en Corea es One Piece, pero en 3 días nosotros logramos alcanzar al cómic One Piece. No sé ahora cómo es, pero mi libro sigue vendiéndose mucho. Y ahora nosotros con ese libro de cómics 이제 우리는 저 만화 lo 책까지 vendemos en Estados Unidos, 미국에도 출판하고 en diferentes países. 세계 지금 많은 Y 나라에 muchos gobiernos de los diferentes países 정부가 교육부 장관이 quieren usar mis libros para la educación y quieren dar conferencias para el desarrollo del intelecto mediante mis libros. Lo que yo quiero decirles es que nunca yo me puse a pensar en mi dinero. Yo junté mucho dinero y guardé en mi cuenta y me puse a reír. Tengo mucho dinero en el banco, pero este dinero yo lo obtuve. Lo voy a usar para mí. 이건 내가 번 돈이야. Y lo pensé durante una semana. Yo junté este dinero. 이건 내가 번 돈인데 Quiero usarlo para mí. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer para mí? Una semana me puse a pensar en qué podría hacer. No había en qué usar el dinero. 일 동안 생각해. 돈 쓸 En ese momento me di cuenta cuán rico era yo. Soy rico. 만한 부자이. Tengo zapatos. Tengo varios pares de pantalones. 바지도 몇 개. Tengo trajes, short, ropas interiores. Tengo un auto. ¿Para qué uso este dinero? Solo en una cosa podía usarlo. 돈 어디다 쓰지? Cuando vine a Estados Unidos, para mis nietos, para comprarle hamburguesa a mis nietos. 우리 손자들. A mis nietos les encanta cuando yo les compro hamburguesas. Hoy por la tarde me decían, abuelo, hamburguesas. Sí, vamos a comer hamburguesas. 할아버지 햄버거. Es lo más rico aquí, ¿verdad? 그래, 햄버거 사러 가자. Soy muy 햄버거 feliz. 제일 맛있지. Y la última vez que fui, mi nieto 지난번에 갔을 때는 y los hijos del pastor Joseph, 우리 17 fuimos, 조셉 목사님 아이들하고 y solo tenía $170. 죄송 17명 돈이 170. Y con eso compré y estaban muy felices los niños. 아이들 너무너무 행복해. El Señor tiene 여러분, toda mi vida. 주님께서 저 모든 인생을 잡고 계시는 Durante una semana, todo este dinero 일 동안 para mi 이 propia 많은 vida 돈을 voy a usarlo lo que pueda, pensé. No había en qué utilizarlo. No podía usarlo para mí mismo. ¿Por qué? 나를 위해서 하나도 쓰. Porque Dios me dio sin falta alguna. 하나님 Tengo muchos pares de zapatos. ¿Por qué compro zapatos? Porque estoy mucho tiempo parado. Casi 4, 5, hasta 7 horas al día ando parado. 4시간 다시 많을 때 6시간 7시간 쓰니까 Y mis pies se hinchan mucho. Y ya mis pies no entran a los zapatos. 부어요. 그래서 Y como no tengo tiempo para ir a comprar zapatos, cuando voy al aeropuerto compro un par de zapatos. 공항에가 비행기 탈 때 Y compro zapatos grandes y si se hinchan mis pies, uso el zapato de talla grande 많이 부으면 y así uso 6 pares de zapatos. De verdad, no tengo nada de faltas. 예, 제가 Entonces, dejando el dinero, traté de usarlo para mí. 돈을 두고 Ya Dios preparó todo para mí. 하나님 나를 위해서 미리 다 Dios me ayuda en todas las cosas. Pero lo más importante es la relación entre mi ser y Dios. 하나님과 나와의 관계.
Dios amaba a la mujer atrapada en el acto mismo de adulterio. 사랑했어요. He loved the woman taken Aunque in adultery. Jesús pudo detenerla para que no adulterara, pudo detenerla para que no lo hiciera, 그래서 그 여자가 못하도록 할 수 있었겠지만 pero colocando la lascivia en su corazón, 자기가 그 여자 마음을 adulteró 마음을 finalmente 넣어서 But the devil y put a fue lustful heart inside descubierta of her. 간음을 하게 y 했어요. debía morir apedreada. 그리고 그 들켰어요. And then she Estaba got siendo caught. arrastrada para morir She apedreada. was supposed to be stoned to death. En su corazón solo había la desesperación, el terror. 마음에 절망밖에 없어. Right then in her Lo heart was único que nothing daba but dentro de ella era la despair. muerte. Nothing Voy a but morir. fear. 이제 죽는구나 Estaba 절망밖에 llena de miedo y 아무것도 terror. Oh, I'm gonna die. Nothing but despair. Aquí termina mi vida. Her heart was full of fear. Me esforcé por no ser descubierta, pero fui tomada. 나는 들키지 않으려고 Me siento muy And I tried difícil. not to get caught. 내가 들켰어. Voy a morir así. 내가 이렇게 어려웠어. Oh, Pero it lo was so sorprendente hard. fue Oh, this is how que I died. Jesús 놀라운 건 But amazingly, se encontró con esta mujer. right then Jesus, Todo hombre es así. 모든 사람이 그랬어요. Jesús hace ese tipo de trabajos en nuestra vida. Cuando estamos vacíos o this is the difíciles, kind of work Jesus 우리가 works in o cansados, o hambrientos. when we're in difficulty. 힘들 Jesús siempre está cerca de When nosotros. we're hungry. Cuando nosotros no podemos más que morir, cuando no tenemos esperanza, cuando no hay fuerza ni esperanza en nosotros, When you have no hope. cuando estamos en sufrimiento, lo sorprendente es When you're in pain. en el momento en el que Jesús estaba más cerca de esa mujer 가장 y estuvo junto a That is él, when Jesus is most close to y this estando woman. frente a 바로 ella, 그 여자 곁에 있었어요. la And Jesus was cubrió. right next to this woman. 자, 앞에 서서 And he stood in front Aunque of her. vinieran muchas piedras volando hacia Walked ella, for her. él podía tirarlas todas Many stones were supposed to come at y her. proteger a esta mujer y ayudarla, To the ground. aunque era un sucio pecador Protected this 그 woman. 여자를 y 도와 querían apedrearla, 괴로운 죄인인데 And she's a dirty pero sinner. no dejó que ninguna piedra volara hacia ella. 별 하나 그 여자 Todas las piedras cayeron al Before hitting her, suelo. the stones all fell to 그 the 많은 ground. 돌다 Eso es lo que hace Jesús con All nuestras those many vidas. stones all fell to the ground. 예수님이 Las 우리에게 puertas del infierno fueron cerradas ante nosotros. The gates of hell. Hizo que las esperanzas desaparecieran y que la felicidad llegara a nuestro corazón. Depart from us. No podemos más que ser And he feliz. makes happiness come to our hearts. 행복하지 않을 수 Esa mujer era feliz porque tenía un anillo de diamante o porque tenía un buen Was this auto. woman happy by having a diamond ring? 그 여자 캐드락 En 자동차 Corea, 타고 un buen 행복했어. Was she departamento happy by having a Cadillac tiene un car? costo de 한국의 좋은 아파트는 6 millones de dólares. 60억 좀 하는 아파트가 있어요. There are Ese apartments that departamento cost $6 million. Nunca he estado ahí, 그 아파트는 pero lo he That escuchado. apartment, 한 번도 안 가봤는데 I've never been Una to hora it, antes but de que fuera a casa, I heard 집에 가기 puedes llamar 1 hour before you a, get home, al robot de tu casa. Llego en una hora, prepara el arroz 한 시간 후에 들어간다. para que yo llegando pueda comer de have the ella. food ready. 내가 가서 Y abre las ventanas para que pase el That aire as soon as I get home, I can eat. 사문역을 y limpie el And aire open the windows and y clean. que el aire acondicionado esté a 24 grados. Y el robot hace todo por uno. 24 degrees. 그러면 A los coreanos les encanta eso. Then the robot does everything. 예, 한국 사람들 그런 거 좋아해요. Es por eso Koreans que like these things. 그러니까 진짜 무섬 들이지 않아요. entonces todo lo hace el robot por ellos. 일꾼 들이지 않아요. 다 Uno no es feliz porque vive en tal tipo de departamento. 그런 아파트에 산다고 행복한 거. Claro, podemos llegarlo a pensarlo una vez, por lo menos en vivir allí. 한번 살아보고 싶어요. Sí, puede sentirse So, así, yeah, you wanna pero live in some si place se like that, encuentra con but Jesús, yeah, you eres may feel that feliz. way. 그러나 예수님 계시면 ¿Por qué soy feliz? 행복해요. You're happy. 자, 이제 내가 Jesús, 왜 행복하냐면은 The why am I Lo que happy? hace exactamente 예수님이 es 정확하게 예수- nuestras maldiciones, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos, Our nuestro curse, dolor, 슬픔을, our sadness, 우리의 고통을, our pain, 우리의 toda 괴로움을, maldición y las piedras que volaban hacia nosotros, 그 많은 저주와 Él 돌멩이 se 들에 pone sobre the many nosotros y curses dice, and stones that no, are flying at us, 막아서 yo 잡고 recibiré esos golpes por ti. 안 돼. blocks up. Él cubre para que no pueda golpear al que defiende. 안 맞게 해. Eso es lo que hace Jesús por ustedes. Yo estoy ante ti, yo cubro la maldición, yo me pongo ante ti 이 저주를 y 막아. cubro tu tristeza. Yo me pongo ante ti I'll stand in front of you. y quito tu I'll block your sufrimiento, sadness. tu I'll muerte, stand in front of you. 고통을 tu 막아줄게. parte detrás de mí. 내 멸망을 막아줄게. I'll block the Eso es death. lo que hace Jesús. You stand Eso es lo behind que me. hizo Él con la mujer adúltera. That's what Jesus says. Es la verdad. ¿Por qué? The woman taken Porque la adultery, Biblia that's lo what Jesus dice. did. 사실 A todos aquellos que leen la Biblia,
Why is that recorded in the Bible? ¿Y viste lo que le hice a la mujer adúltera? Yo también haré eso por ti. You saw what I Yo did haré to eso the por ti woman taken out of también. adultery. Yo te rescataré, te salvaré de la maldición, de la muerte, del sufrimiento, de la tristeza. From the curse. No te dejaré en medio de esto. From pain, from Me sadness. pondré enfrente de ti. Yo desharé todas esas cosas por ti. I'll stand in front of you. I'll block them all. I'll get rid of them all. Por eso aquel Jesús, Él recibió la maldición que nosotros debimos recibir, la tristeza que nosotros debíamos tener. Did the curse that we're supposed to receive. Él tomó nuestro He took the sufrimiento place of our sadness. 우리가 받아야 고통을 대신하시고 And he y haciéndose instead took the pain cargo that de we're nuestros supposed to receive. 우리 pecados 친히 우리의 죄를 담당하시면서 And he para que had ninguna bore our pizca de sins. pecado quede en nosotros. 손만큼도 남지 Todo lo tomó en su So that not even cuerpo. the tiniest bit of our sins remain. Lo recibió en sus brazos, He en received las them all into piernas, his body. en la costilla. Todo sufrimiento lo recibió. To his arms, to his legs, No, to his yo sides. He recibiré received ese all that sufrimiento, pain. esa maldición. No lo recibas. Yo lo recibiré por I'll receive ti. that curse. Yo lo haré por ti. Yo te amo. Yo impediré que tú recibas aquella maldición. Eso es lo que nos dice Jesús. Él nos ama de esta forma. That's what Al Jesus leer said. una y otra vez la Biblia, And that's what Jesus does to us. aquella mujer tan The more we sucia, read the Bible, aquella mujer odiada por Jesus todos, for this dirty woman, aquella mujer que quería ser asesinada, que podía ser asesinada por todos, el this Señor woman that la everybody amaba wanted to kill. 주님은 사랑하셨어요. The Lord loved y her. recibió toda la maldición de esta mujer en su cuerpo. 저주를 친히 몸에 받으셨어요. And all Y the después curses de of un Jesus received tiempo, to his body. 그리고 약속의 cuando fue crucificado, 얼마 후에 And as promised sometime later, 십자가에 못 박히실 때 Él limpió toda esa maldición y Él lo let's recibió. all carry that woman's sin. 그렇게 저주를 받으셨어요. And that's how he was 그렇게 cursed. 슬픔을 당했어요. That's Y how he fue bore the sadness. enterrado en la tumba, habiendo cargado con todo eso. Y después de 3 días resucitó. Él fue entregado por nuestros pecados y fue Jesus was y delivered for our resucitó offenses. para nuestra justificado, para nuestra Raised again for our justificación. justification. Eso es lo que dice en Romanos. Romans chapter 4 verse 25. 그 예수님 Después de 말씀하시기를 Jesus resucitar, says in the word, 이제 부활하셨어. dice el pastor Oxopar es justo. 이제 박옥수는 의로워. Yo recibí la maldición de pastor Oxopar en mis manos. Recibí la maldición del pastor Oxopar en mi costilla. Yo recibí la maldición de pastor Oxopar en mi cabeza, en los pies. La maldición de pastor Oxopar está terminado. Yo recibí toda su maldición. I received it. Hoy Jesús, eso es lo que les dice a ustedes. 오늘 예수님은 여러분에게 그렇게 말씀. And that is what Amados Jesus is saying hijos, to you today. 사랑하는 Creed en mi palabra. My loving Yo children, tomé a cambio de ustedes la maldición. 내가 너의 저주를 대신. Ya no existen más sus pecados. 죄 이제는 하나도 남. Ahora your sins todos none remains. en el cielo tenemos nuestro templo. In heaven, Cuando cometemos pecado, 죄를 지으면 when you commit sin, cuando la gente cometía pecado, tenía que pasar su pecado a un cordero. 양에게 Hace la imposición de the manos sin onto the lamb. y el pecado pasa al cordero. 죄가 양에게 건너간다고. And sin is laid Y en upon the Levíticos 16, versículo 21 lamb. dice, Leviticus 16 verse 21 it says, cuando el pecado es pasado a un cordero, ese cordero tiene que derramar la sangre y ser quemado, lamb sheds its y blood, después de eso el pecado es limpiado. and sin is finished. 예수님께서 Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. And Jesus told Y us también about en el Antiguo Testamento aparece el día de reposo. in the Old Testament there's the Sabbath. El día de reposo no es exactamente un domingo. Sabbath is Desde el viernes, cuando el sol se mete, hasta el sábado, cuando el sol se mete, ese es el día de reposo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, Sabbath. 구약 성경 읽어보니까 When you read cuando the el Old Testament, viernes por la noche el sol se mete, inicia el día de reposo. Cuando el día de reposo inicia, Friday night sunset, the Sabbath begins. 안식일이 ninguno 되면 debe On cargar Sabbath day, nada. 아무 짐도 지지 말아요. it says, do not bear Que any el load at siervo all. esté cargando una maleta muy pesada, 무거운 짐을 subiendo la montaña, cansado, fatigado, desmayándose a veces. He's exhausted, tired, 떨어지고 about to fall. Y mira cómo el sol se está metiendo. So
hard to bear. Se está ocultando detrás de la montaña. Muy pronto será día de reposo. Is setting on the Voy a mountain. aguantar un poco más. Un poco más. Un poco más y ya. Let me just take it a little 조금만 longer. El sol se metió. You're a little more. Es día de Just go reposo. a little bit more. Es día de reposo. And then the Es día de sunset. reposo. 안식일이다. It's the Sabbath. Y deja todas sus It's the cosas. Sabbath. 안식이라. It's the Sabbath. Ese era el día de reposo, lo que pensábamos. 우리 Pero la Biblia dice, 안식일을 그런 줄 알았어. And so en el we Nuevo just thought that Testamento, that's the Sabbath. 성경 Jesús dice, The Bible tells us. yo soy el Señor del día de reposo. Ah, así es entonces. I am the Lord of the Sabbath. Aquellos cansados y fatigados, vengan a mí. Yo os haré descansar. All you heavy burden, heavy laden, 아, 내가, ¿Saben quién dijo esas palabras? 내가 너를 쉬게 하리. I will give you rest. El día de reposo. Do you know who said that? El día de reposo dijo, 그 이야기를 했어. The Sabbath. todos los said que that. estáis cansados y fatigados, The Sabbath says. vengan a 수고하고 mí. 무거운 진진자들아, Si vienen a mí al día de reposo, 안식일에 와라. Come to the Sabbath. yo te libraré de toda 내가 네 carga. 모든 짐을 해방시켜. Eso fue I lo que will digo el free día you de from reposo. all your burdens. 안식일을 Si tú And that's what cargas the Sabbath says. en el día de reposo, se vuelve una transgresión. 죄가 돼요. That's a sin. 안식일 무거운 걸 Tienes que dejar 지면 죄가 toda If you carry carga. something heavy on the Sabbath, that's a Y lo sin. más sorprendente 모든 es, 짐을 내려놓는. You have to let go of all the Jesús burdens. dijo, 더 놀라운 것은 todos los que estáis cansados y fatigados, Jesus says, vengan a mí, yo os haré descansar. all you labor, heavy burden, heavy laden, En el come unto Antiguo me. Testamento, I will give you rest. cuando llega el día de reposo, In the Old Testament, puede dejar toda carga, puede ser libre de toda carga. Y en el Nuevo Testamento you can be dice free que from all Jesús your es el heavy dueño del loads. día de reposo. In the New Testament, Si entramos a morar con Jesus is the Jesús, Lord of the Sabbath. 예수 toda 안에 carga del pecado 들어오면 es If you enter liberada. into Jesus, 모든 죄 Es por eso que Jesús considera importante el día de reposo. 그래서 예수님이 안식일을 주냐. that's why Todo Jesus lo que is the Lord of the sucede en el Sabbath. Antiguo Testamento son sombras de Jesús. 예수 그리스도의 그림. All those things of the Old Testament are Primero toma foreshadows of un Jesus. cordero y pasa el pecado sobre el cordero. 내 죄를 Y si ve And you lay your sins on the en, lamb. en Levíticos 16, versículo 21, Leviticus 16, Aarón verse 21, 아론은 두 손으로 toma el cordero 안수하여 y el pecado de todo el pueblo de Israel pasa al cordero. 죄와 Al 불의를 염소의 머리에 두어. and shall place all the sins Y and cuando iniquities of toma the children al of Israel on the head of the cordero, live goat. 그러면 양을 잡을 때 When they kill primero the hace la lamb, imposición de they manos kill the lamb. 먼저 y 양의 pasa el 머리 pecado 안수해서 al The first cordero. did the laying of hands on the head of the 죄를 lamb 양에게 넘기는 and Cuando place the leí el sin Nuevo on the Testamento lamb. en He placed the Mateo, sin there. 신약 성경을 봤습니다. ¿qué es lo que dice en Mateo? 마태 복음을 The 봤습니다. book of Matthew. 마태가 뭐라고 Un día 그랬습니까? Jesús fue al río Jordán. 예수님께서 어느 날 요단강에 갔습니다. One day Juan el Jesus went to Bautista the River estaba Jordan. dando 세례 bautizo 요한이 요단강에 세례를 y 베풀고 Jesús le pidió que lo bautizara a él también. 예수님께서 세례 요한 가까이 가서 세례를 받자고 Juan el Bautista se Jesus asombró. asked John the Baptist ¿Saben to qué fue lo que baptize dijo him. Juan el Bautista? And John the No. Baptist was shocked. 세례 요한이 뭐라고 Yo 말하냐? debo ser bautizado por usted. 안 됩니다. No. ¿Por qué usted tiene que recibir bautizo de una persona como yo? No. 왜 당신 나 같은 사람의 세례를 받아? Y Jesús le dijo algo asombroso. 안 됩니다. No. 예수님 놀라운 이야기를 했어요. But Jesus said Déjalo que fuera así. suffer it to be so now. 우리가 De esta forma, toda justicia se cumple. 모든 의를 이룬다. ¿Toda justicia se cumple? All righteousness. ¿Cómo podemos cumplir toda la justicia? Fulfill all righteousness. Para poder cumplir la justicia, el pecado tiene que desaparecer. 의를 이루려면 죄가 없어져야 El 돼. hecho de que nosotros cubramos toda la 왜 이와 같이 justicia, 모든 의를 이룬단 말은 eso quiere decir que el pecado es olvidado por completo. Ah, eso era lo que quería decir. 아, 그렇고. Y finalmente Jesús recibe el bautizo de Juan el Bautista. He received the laying on Y of hands Juan el from Bautista, Jesus. colocando sus manos sobre Jesús, hizo el bautizo. He laid Y his ese hands on Jesus' bautizo head 안수를 했습니다. and did the laying on of hands. hizo que todo el pecado de la That laying on of humanidad 이 hands, 땅에는 모든 fuera 인간의 pasado 죄를 all the sins al of all Cordero, people on como earth. en aquel entonces en Levíticos, en el Antiguo Testamento, todo el pecado fue pasado a Jesús. Y al siguiente día, All sins were placed upon Jesus. 그 Juan, 이튿날 The next day, al ver cómo Jesús venía a él, 요한이 John ¿qué le dijo Juan a él? sees Jesus coming Mirad, unto him. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 세상 죄를 지우하는 하나님의
어린 양이로다. Behold, the Y en Lamb el of Antiguo God which Testamento, taketh away the sin of the para world. poder ser libre del pecado In the Old Testament, 정말 죄를 y 사함받는 haciendo la imposición de manos en el Cordero quien carga ahora el pecado es llevado al altar del holocausto y enfrente del altar del holocausto con el fin de limpiar el pecado el sacerdote toma un cuchillo y degüella al Cordero 칼을 가지고 the priest takes a knife y recibe la sangre del Cordero, le corta la yugular 동맥을 끊어서 and slashes y the arteries. por derramamiento de sangre el Cordero muere, cargando el pecado del mundo The lamb sheds the para blood, limpiar nuestros dies, pecados. 죄를 지고 Y con esos pecados, sparing our sins. 그러면 con la sangre 제사장은 그 derramada, 피를 pinta los cuernos del altar del holocausto. ¿Por qué pinta cada cuerno del altar del holocausto? 왜 제단 ¿Por qué? Why does he put the blood on the horns of the 발도 안 altars? 바르고 You know, not anywhere 왜 else. En Jeremías Why is it on the horns of 17:1 the altars? nos 예레미야 responde 17장 In 1절에 Jeremiah 17 verse 1, lo que dice en Jeremías gives the 17:1. answer. 예레미야 17장 1절에 뭐라고 되어 있느냐면 What does it say in El Jeremiah pecado de 17 Judá verse será 1? escrito con punta de diamante 기록하되 For the sin of Judah is written with a pen en of iron with the point of en a la diamond. tabla de sus corazones 그들의 마음 y en la tabla del And altar. it is graven upon the table of their heart and upon the horns of your Dios altars. escribió nuestros pecados en los cuernos del altar. 뿔에다 기록했다. Nosotros pintamos, escribimos nuestros pecados en las tablas de nuestro corazón. We record our Hay sins dos on the table lugares of our donde heart. se escribe 죄를 기록하기 두 개가 el 있어요. pecado, en los cuernos del altar y en la tabla de nuestro corazón. 마음판에. ¿Y cómo se borraba el pecado escrito en los cuernos del altar? 어떻게 지우냐? Cuando el So how cordero is the moría sin desangrado, erased on the horns of the altar? 양이 con ese, 피를 con ese sacrificio se limpiaba el pecado. Y con esa sangre se pintaba los cuernos del altar y se borraba las marcas de los pecados. 죄의 기록을 지우. Pero el pecado que hay en nuestro corazón, 우리 마음판에 기록된 죄는 But the records of sin on the table of our hearts. 예수님이 내 cuando 죄를 nosotros 십자가에 creemos y 받는 aceptamos por 것을 fe 믿음으로 la obra de Jesús para 내 limpiar nuestros 마음판에 pecados, en ese momento somos libres. Christ died and forgave all of our sins. By that, the sins of the records Cuando of la the table of our sangre hearts del is cordero erased. es usado para pintar los cuernos del altar, And so when the lamb is put to death and his blood is from the sin horns of the importar a altar, donde sea que vayamos, ya no hay más lista de pecados. Amén. because Amén. of that, nowhere in heaven is there any record of our sins. La sangre del cordero, Amén. Jesús, Amen. 어린 양 cubrió 예수의 todos Because of nuestros the blood of the Lamb, pecados. 우리 Jesus, 죄의 기록을 Y lo más asombroso es, that blood has covered the records of all our sins. 더 놀라운 no solamente limpió nuestros pecados al pintar los cuernos del altar con la sangre, Not only did sino they put the blood también on the horns of de the la altars to memoria erase de our Dios sins, fueron eliminados los pecados. 기억에서 ¿Qué es lo que Dios but dice? even from the memory of God, our sin was erased. 하나님 뭐라고 Nuestros 말씀하시죠? pecados e iniquidades nunca más se acordará. Sins and iniquities. 내가 다시는 기억지. Will I remember? Eso es no lo que more. dice Dios. Dios 하나님 그렇게 dijo que nunca más se acordará de sus pecados, hermano. God says. Aunque usted lo recuerde, God says, brother, I remember your sins no este more. pecado ya ha sido limpiado. Even though you may remember them. Si usted tiene la fe en Jesús, All my sins are washed. el pecado de sus corazones serán And if limpiados. you have that faith in the blood En el of Jesus, registro de Dios, the sins of my la heart sangre are del washed. Cordero Jesús God's record, 예수님의 어린 양의 es lo que 피가 recuerda a the Dios. blood of the Lamb, Jesus, Ya no se acuerda más de nuestros God pecados. remembers it in His heart. 하나님 마음에 우리 죄의 기록. Es por So eso the que, memories of our sins in God's heart. sin importar en dónde sea, Él ya no puede ver más nuestros pecados. 볼 수가 없어. And that's why Yo nowhere in limpié heaven sus is there any pecados, record sus of our iniquidades, sins. y nunca más me acordaré de sus pecados y For I will forgive their transgresiones. iniquity 다시는 Eso fue lo que 그 dijo 죄를 Jesús. and remember their sins no Yo more. nunca más me acordaré de tus pecados y 내 transgresiones. 죄를 사하고 I will forgive your sins. Yo limpiaré tus 다시는 pecados. 기억지 않아. And remember Ya no your más, sins no ya no me more. acordaré más de tus pecados. I forgive your iniquity. Yo limpiaré tus 다시 pecados. 기억지 않아. Y ya no me acordaré más de ellas. 내 죄를 Creen 사하고 I eso. forgive your iniquity. 기억지 않아. Creen eso, yo ya no me acuerdo más de tus pecados. You 나 believe 그 it. 죄를 Eso es lo que 기억지 dice 않아. Dios. I remember your sins no more. 하나님이 그렇게 말해. That's what God is saying. Aleluya. Doy gloria a Dios. 할렐루야. Hallelujah. Ahora solo queda el registro, un registro del pecado en sus corazones. Now only one Pero- record of sin remains. 어디에? Where? Ustedes deben creer que esos pecados también fueron quitados. But
fueron pagados, ¿me entienden? That's all erased. Sus pecados fueron limpiados. It's all been paid for. Do 알겠습니까? you understand? Cuando yo publico It's libros, all erased. debo pagar muchos 제가 impuestos. 책을 출판하니까 Una vez me marcaron de las oficinas de los I impuestos. have to pay a lot of tax. 한 번은 세무서에서 Ya que tenemos mucho dinero de sus impuestos, 당신 세금을 너무 le vamos a devolver No, you are paid too much $25,000. 250만 Por 원을 favor, 돌려주겠습니다. And so díganos we'll give you su $2,500 back. y mándenos su cuenta bancaria. Creo que el gobierno de Corea es muy bueno. The Korean government's so Nos nice. devuelve los impuestos. Usted ha pagado 아니, 우리가 mucho, 세금 너무 많이 받았습니다. muchos impuestos, así que le devolvemos. Yo dije, muy bien. We'll give you some back. Y me devolvieron $2,500. 250만 Ese tipo de mensajes me llega a veces. Y como me gusta recibir, me gustaría que diario me llegara ese tipo de mensaje. Good, I'll take it. Amados, 편지 왔으면 좋겠어요. I wish I got letters esto like no that es from una them. teoría. 사랑하는 여러분, Our loving folks, 이건 Realmente Jesús fue crucificado en la cruz 예수님은 por el pecado de cada uno de ustedes. reality, when Jesus was crucified, Fue castigado por nuestros pecados. 다 받았어요. he was punished. Y lo último que dijo Jesús en la cruz fue, consumado And at es. last, Jesus says, Él consumó la misión de limpiar nuestros pecados. 여러분 죄를 사는 타이로 Todos los pecados de la mujer adúltera 가늠한 여자의 fueron 모든 limpiados. all the sins of the woman Ni yo te condeno. He, Jesús la hizo 나도 너를 limpia. 정죄하지 않아. neither do I Al condemn. leer la Biblia, 예수 우리를 깨끗하게 했어. Jesus, he cleansed us. ya que fue atrapada en el acto mismo del When we read the adulterio, Bible, 가늠하던 no había 현자의 forma de 잡힌 escapar o de because huir. she was caught in the act of adultery. 변명할 이유도 Pero 없고 Jesús There was no way out, no excuse. perdonó exactamente su pecado. Esta mujer atrapada en el acto mismo de adulterio This woman's sins. 이 가늠한 여자가 This pudo woman ver cómo sus pecados fueron limpiados. Aunque al principio no lo sabía, adultery getting 저는 forgiven. 처음에 잘 몰랐을 In the 때 beginning, when I didn't know, 아, 나도 가늠한 여자가 행복하겠다. aunque sí estuve a punto de morir she apedreada, must be happy. 가늠에 돌에만 죽을 esa mujer recibió el perdón de sus pecados. Yeah, but 그래도 그 여자는 모든 죄를 Y él le dijo que nunca más se acordará de nuestros pecados. Él lo perdonó. Jesus told her, neither do I condemn thee. Ella es muy She's suertuda. forgiven. Pero luego mi pensamiento cambió. That's what I used to think. Jesús, quien limpió el pecado de la mujer adúltera, 가늠한 여자의 죄를 사한 el que ha dicho ni yo te The condeno, woman in adultery. 가늠한 여자를 보면 정죄하지 않는다 하신 예수님. incluso ahora que yo mienta, no va a condenarme. 이 죄도 정죄하지 않겠구나. Jesús, quien limpió el pecado de la mujer adúltera, incluso podría limpiar mi pecado que de un ladrón como yo. Jesús, quien limpió el pecado de la mujer adúltera, podría limpiar todos mis pecados. Como la mujer adúltera, Then he too must have forgiven all my Él sins. podría limpiar mis pecados. Just as he forgave this woman's sin of Y vi adultery, 내 죄도 Levíticos. 다 했겠구나. he must Y have cada vez forgiven que all leo of la my Biblia, sins too. 레위기를 봐. Está escrito muy de manera asombrosa. Whenever I read the Bible, En especial en Hebreos 9, versículo 11 dice algo muy asombroso. Hebrews chapter 9 verse 11. 너무 놀라운 이야기예요. Por favor, ¿podría mostrarlo en la pantalla? Hebreos 9, versículo 11. Ahí dice, Put up Hebrews chapter 9 verse 11. 거기 뭐라- 예, 저기 pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, But Christ being come and high priest of por good el things to más come, amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, by a greater and more perfect y tabernacle, no por not sangre de with hands, machos that's the cabríos ni same de tabernacle. becerros, sino por su propia sangre. Neither by the blood of Entró goats una and vez calves, para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. entered once into the holy place, Esta es la palabra que dice en Hebreos. obtained eternal En el versículo redemption 11 for us. dice That's what this says. que Cristo vino como sumo sacerdote. 그리스도께서 제사장으로 오셨다. It says Había Christ sacerdotes en el Antiguo Testamento. 구약 시대에 Los sacerdotes del Antiguo There was the Testamento, priest of the Old Testament. 그 cuando 구약에는 Jesús subió al monte The Sinaí, priest of the Old Testament. 모세가 él recibió 2 tablas de los mandamientos. 한 십계명 Cuando Moisés decidió bajar con las tablas de los mandamientos, 십계명 2개 돌판을 가지고 Dios 내려가려고 detuvo a 하니까 Moisés y le dijo, espérame, ¿qué sucede, Dios? 모세를 잡으셨어. God, Te stop mostraré Moses. algo. Hold on. 왜요? Why? 보여줄게. Y Dios no dejó que Moisés bajara inmediatamente. 십계명 돌판 내려가게 하지 않냐. And so God did not let Moses go down. Él estuvo por 40 días en el monte Sinaí.
신의 산 꼭대기에서 mediante una 40 visión. days, Moses remained on Mount Estaba Sinai. viendo todo el templo de Dios, el reino de Dios. 모든 성전 Este es el altar, esto es la fuente de bronce, 이것은 este es el candelabro, este es el mesa de pan, 등대 esto es el incensario, 장단이다. This is the altar of incense. todo le mostró. 속죄소다. This is the mercy seat. Durante 40 días Moisés guardó esto en su corazón. 40일 동안 그것을 마음에다 간직했어요. And Cuando Moses llegó el kept tiempo en el it que Moisés bajaba del monte, 모세가 산에서 en su 내려올 corazón 때 And when tenía Moses las was dos coming down from the tablas de los mountain, mandamientos. in his arms En su corazón, was holding the tablets of stone, él the Ten venía Commandments. con el diseño del templo. Heart, 갈라라 성전을 담아가지고. he has carrying the Y luego temple, así which is Moisés heaven. vino, 그래서 이제 모세가 pero el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. Y Moisés rompió la tabla de los mandamientos. 모세가 십계명 돌판을 깨뜨려. And Moses shattered the tablets of stone, the Ten Commandments. Aquel día para murieron 3,000 personas. ¿Por And that qué? day they had made the golden calf and Porque 3,000 para limpiar los people pecados se necesita un altar 죄를 사는 para limpiar los died. To pecados. forgive sins, you need an Pero no altar. había misericordia, no había un altar. 재단도 없고 속죄소. There was no altar. Muchos tuvieron que morir. Si en aquel entonces hubiera habido el altar del holocausto, podrían haber hecho la expiación de sus If they had the pecados. altar, if they had the mercy seat. Y si el sacerdote ha cometido Then when they give pecado, the sin offering, 속죄 제사한테 si la congregación hizo pecado, 대중이 si el 범죄, jefe hizo pecado, 족장이 범죄, or when the tribal chief 평민이 sins, 범죄. hay diferentes formas de ofrecer la ofrenda de expiación. 방법이다. there's the ways Pero for ya que them el pueblo all to be construyó offered. becerros de oro, 백성들이 금송아지를 만들었기 때문에 Because the children of Israel, they made ellos the golden cometieron calf. pecado mientras 온 회중의 죄를 cuando venía con las tablas de los And then he has mandamientos. to give an offering Entonces, that would wash the sins of the whole si congregation. hay un altar, ya no hay necesidad de que nadie muera. Pero el problema 한 명도 안 es 죽어도 돼요. que no había altar del holocausto, no había altar de pacto, no había ofrenda de expiación. They have no of the mercy seat. Traigan los oros, traigan la plata, 은 가지고 와! traigan Bring el the bronce. gold. 은 가지고 와! Bring the Las mujeres de silver. Israel 돈 가지고 tenían 와! miedo. Bring the brass. 이스라엘 여자들이 The Israel women. Para poder ser libres de sus pecados se quitaban los aretes, Sins forgiven. los collares, Earrings and el arete de la They nariz. got their nose rings. Esto es mi anillo de boda. ¿Cómo puedo quitármelo? Y se lo quitaban y lo entregaban. Take it out. And they would live Y se hizo un gran bulto de oro, de plata y bronce. pile of silver. 동이 있어요. Y rápido mandaron a los agricultores de metal, a los escultores de metal para que hiciera el altar, para que hiciera cada uno de los instrumentos del tabernáculo conforme a la enseñanza que Dios le había, la visión que Dios le había dado a Moisés. Y de esa forma, Like this and like that. al finalizar la construcción del tabernáculo, And then después de construir por completo el altar del holocausto, aunque existe el tabernáculo real en el cielo, 진짜 성전 pero conforme a la imagen que existía en el cielo, hicieron un tabernáculo terrenal. 막이라고 and in the form of a tent they built Y it up luego into de a eso, tabernacle. 만들었어. And they made it. Traigan a todas las personas que cometieron pecado, 죄를 traigan sus 범한 corderos. 사람은 양을 가지고 와. Whoever wants to get their Miles sins de forgiven, personas. bring a lamb. Formados esperaban ante el tabernáculo. 양을 가지고 제단 앞에 줄을 쫙 Cientos de Lambs sacerdotes and lined up in front of the altar. les ayudaban para hacer sacrificios por sus pecados. 너희들 가서 한 Y 사람 uno por uno van trayendo al tabernáculo. 제단이 가서 한 사람 Primero ven que el cordero no tenga ningún defecto. Y si no tiene defectos, First of all, he checks to see if the lamb has le any pide que blemish. coloque sus manos sobre el cordero. Tiene que hacerlo. Solo así el pecado pasa al Put your cordero. hand on the head of the lamb. 꼭 해야 돼요. You have to do that. Y así, luego se acerca al cordero, And he did the laying on of 이게 hands. 제가 야이게 The 건너. sin was now laid on the le lamb. corta el cuello, recibe su sangre They slashed the y lamb's throat. usa la sangre para pintar los cuernos del altar And they put that blood on the horns of the y altar. echa la sangre alrededor del altar. Luego abre el estómago del cordero, le quita las glosuras 내장 붙은 y luego lo quema. Remove the fat from its insides. Y una vez que termina el sacrificio, tus pecados son limpiados, le dicen. 제사가 끝났다. Esa era la expiación por los pecados. Then your sin is forgiven. Eso es lo que dice la Biblia. Sin offering.
Pero en 9, versículo 11, 9장 11절에 But in Hebrews chapter 9, dice, verse pero estando 11, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho de manos, es decir, no de esta creación. by a greater and more perfect tabernacle, Aquí- not made with hands, that is to say, not of this building. No hecho a manos de hombres, Here, 손으로 짓지 않았고 no relacionado 이 con el 창조에 속하지 않고 and not of que hay this un tabernáculo building, más grande que está en el reino de los cielos, dice la Biblia. ¿Sí me entienden? 하늘나라 성전을 it's talking about the Por eso temple, los which is in heaven. tabernáculos del Antiguo Testamento 구약의 제사장들은 era el diseño del tabernáculo terrenal basado en el tabernáculo celestial. 성막에다가 피를 뿌리고 발라서 제사하고 At the tabernacle on earth, which was built in the image of the one in heaven, the one on earth, they Pero that se were limpiaba killed los pecados rams and así o gave- no? poured the blood. 근데 죄가 Sí, fueron limpiados 사해졌어야 Did finalmente. their sins get forgiven or not? Si usted sacrificaba un cordero, entonces era limpio de su pecado. 죄가 사해져요. Pero Yes, the Cristo lambs do vino forgive sins. por nuestros pecados. 그리스도는 우리 죄를 위해 오셨다. En Hebreos 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, Se not made with refiere hands, al that's to say, tabernáculo not del of this cielo, ¿me building. entienden? 하늘나라 성전을 Versículo 12, About the temple in heaven. 알겠습니까? Do you understand? y no por 12절에 sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained Dice eternal eterna redemption for us. redención. 자 여기서 영원한 속죄. Here, eternal No se refiere redemption. a un sacrificio 그냥 temporal, 순간적인 제사. un sacrificio Just a eternal. momentary ¿Cuál es la offering. diferencia entre estas dos? 영원한 제사. ¿Cuál es la diferencia? Eternal offering. 어떻게 다릅니까? How are they El different? tabernáculo de How are they este different? 이 땅의 terrenal 제사는 The altar on earth está dentro de la tierra. Esta tierra es una tierra basada en el tiempo. El tiempo está pasado en este momento. 여기는 시간이 흘러가요. right now, time Es por eso que passes. necesitamos calendarios, relojes. ¿Me entienden? ¿Por qué? 시계가 필요. Porque el tiempo pasa. 이해가십니까? Do you understand? 왜? Why? Aunque entregan al cordero y lo sacrifican en el tabernáculo y limpia tu pecado, pero ese sacrificio, And your sin is con forgiven. el pasar del 그렇지만 tiempo, 그 제단은 But that altar, 시간에 흐르니까 regresa, se vuelve according to pasado, how time ¿verdad? passes, 과거로 Yo ofrecí sacrificio. that offering goes into the past. Originalmente era el presente, pero con el pasar del tiempo se convierte en ayer. The offering right now Si for pasa the un present. mes, 나면 But it se flows into the convierte past. en el mes pasado. Y si pasa un año, significa que fue en el año pasado. ¿No es así? 1년 지나가면 1 year later, 작년이 되는. it becomes last year, Entonces, right? 그래 과거로 가 el 있는 pecado 제단이 pasado no puede limpiar nuestro pecado actual. 물죄를 사. Es por eso que tiene que otra vez hacer el sacrificio, otra vez tenía que limpiar su pecado, To have your sins forgiven, haciendo la expiación de sus you have to pecados. kill another 또 lamb 제사를 드리고 and give another Y así offering. otra vez se convierte en pasado. Y si convierte pecado otra vez tiene que regresar a volver a hacer el sacrificio. Y cada vez que comete pecado, tenían que ofrecer sacrificio una y otra vez. Each time you Esa era la sin, condición de la expiación de los pecados en el tabernáculo terrenal. and that is the Entonces altar on earth. Cristo fue ofrecido por nuestros pecados en esta tierra. He did not give the offering at the altar on Él earth. recibió nuestros pecados 1000 veces más con el fin de morir por If nosotros. he were to do it on earth, even though he dies 1,000 times a Pero million Jesús times, no it wouldn't vino be a ser enough. sacrificado para el altar terrenal. But the Él Christ se did not give his convirtió offering at en the el altar más on earth, grandioso sacerdote, dice aquí. but Christ being a high priest of good things to come. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. That is to say, not of this building. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, But by his own blood he habiendo entered once into the obtenido holy place, having eterna obtained redención. eternal ¿Por qué redemption el for us. sacrificio de Jesús trajo eterna redención? ¿Y por qué el sacrificio de los sacerdotes es temporal? Porque estamos en un mundo Offerings of the priests on temporal. earth temporary.
Aunque sea lo que sea que hagamos, se convierte en pasado. 아무리 더해도 과거로 흘러. No matter how much offering you give, it goes into 그 the past. 예수님은 이 시간계 Él se fue al mundo Jesus did eternal not do this in the realm of y el time, tiempo no fluye allí. but in the eternal land. En el mundo eternal no hay There, time tiempo does not pass. que pase. Time does not pass. Y entonces aquella sangre que fue echada en el tabernáculo The blood celestial that Jesus shed, he es sprinkled it at the altar un in perdón heaven. eterno. 하나는 뭐든지 Entonces para ir al reino de los cielos Heaven, everything is tenemos que quitar eternal. nuestro reloj 우리가 e 하늘나라 ir. 가려면 That's why for us to go to heaven, 시계 다 빼버리고 가야 Este reloj solo lo necesito por 70 u 80 años 70년 80년 필요하다. porque el reloj nunca deja de moverse 막 시계 뺑 y tiras todo tu reloj You know, because the clock keeps para on que otra ticking, persona the se lo watch lleve. keeps on 시계 spinning. 다 버리고 왔어요. You throw away all porque your no necesito watches. reloj, no necesito calendario. People on earth, you can have it. 하늘나라는 Porque en ese mundo no pasa el tiempo. Calendar. 그런 시간이 전혀 흐르지. There's no time. Time does not pass at all. Entonces esa sangre fue echado, la sangre de Jesús fue echado And the blood that en Jesus el shed, it was altar del sprinkled at the holocausto altar del in heaven. celestial. 여기서 변하지 않고 그대로 영원히. Entonces para ir al And it's there cielo, without change, eternally, aunque sea muy everlasting. guapo, 여러분 하늘나라 가려면 tiene que dejar este cuerpo por un nuevo cuerpo, porque este cuerpo desaparece rápido. Un cuerpo que no cambia, It'll ¿entienden? disappear quickly. 영원히 변하지 Aunque usted 않고. es muy You have to get an eternal hermosa, body that does not change. Do you understand? pero no puede llevarse este cuerpo allá. Yes, you're very Debe beautiful, cambiarlo por uno nuevo. 이몸 가져가면 안 돼. But with Un this cuerpo body, que you nunca cannot go. envejece, que nunca cambia, que nunca muere. The one that does not get Por old, eso el pecado that does not también change. 죽지 않는 debe ser limpiado por la eternidad 죄도 y tiene que ser esparcido en el altar del holocausto 그래서 del 하늘나라 cielo 제단을 뿌려서 y obtener la eterna redención. Amén. 영원한 속죄를. And Es por eso que, eternal redemption. amigos, Amen. 그래서 여러분 That's why everyone. 구약의 el sacrificio que se realizaba del Cordero en el Antiguo Testamento era temporal, pero la sangre de Jesús es eterna. 예수님의 피는 But the blood of Jesus, Aunque han pasado 2000 años después de la muerte de Jesús, esa sangre aún vive 2,000 years ahora have passed since Jesus died. y limpia todos sus But that blood is pecados. alive even now. 여러분 죄를 다 Limpia los pecados escritos, grabados en los cuernos del altar y los pecados grabados en el corazón de Dios. Limpia todo eso y cargó con todos nuestros pecados. Eso es lo que dijo Dios. Él limpió nuestras iniquidades y no se acordará más de nuestros pecados. Eso es lo que hizo con el pecado de la mujer adúltera. Lo limpió como la blanca nieve. ¿Ustedes creen que solo sucede con la mujer adúltera? No. Es lo mismo con sus pecados. Una vez yo, aunque ha pasado mucho tiempo, voy a hablar un poco más antes de terminar. Fui a una comunidad de leprosos. Cuando fui a la comunidad de leprosos, compartí la palabra. Y antes de eso, yo estaba haciendo un campamento en el monte Chiri. Y después del servicio, muchos pastores y muchos miembros vinieron a mi tienda y me hablaron sobre el perdón de los pecados. Y por la noche salí para tomar un poco de aire. Había una señora que tenía alrededor de 27 años. Y a esa señora le hablé sobre el perdón de los pecados a través de la palabra de Hebreos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Le leí ese versículo. Y después de leer ese versículo, de repente, desmayó de repente. Empezaba a temblar sus hombros. Estaba llorando muy triste. Y yo salí fuera de la tienda. Después de un rato volví y seguía llorando. Le dije, deja de llorar. Y ella me contó. Su papá, su mamá y su hija vivían muy feliz.
with mom, Cuando ella iba a la dad, secundaria, daughter, the three of them were living so happily. su madre falleció 학교를 다닐 때 But when she y se was sentía muy triste. 엄마가 세상을 떠나셨어요. her mother passed away. Y un año después, And she was so sad. su padre se casó con una nueva persona. Then 1 year later, 아버지가 새 엄마를 데리고 왔어요. her father married a new Y esa woman. mujer trajo a una hija que era de su misma edad. And that woman Y ya que la had casa her era muy daughter pobre, about the same age as aunque her. ella iba a la secundaria, 가난해서 But because they're so poor, esa hija no tenía dinero para ir a la escuela secundaria. 갈 돈이 없었어요. Pero la paid for that madrastra, other girl's middle school. 근데 그 새로운 엄마는 But that ella new dijo mom, que más que la hija de que ella, le gustaría que su hija fuera a la secundaria. that her mom, the stepmom, Entonces, wanted her own daughter to go to esta middle school persona without her. pensó, 그래서 이 딸이 이 아이가 생각하는 si yo me quedo en casa, 내가 집에 있어 habrá miseria en esta casa. Y un día fue a la escuela, Caused misery. tomando su mochila, 갔다 와서 tomó un autobús de la So ciudad after coming home y se fue de aquella ciudad. 시외 버스를 타고 and got on the city bus, Y después de eso, saliendo a la ciudad, 세상에 estaba en el terminal del autobús. 저녁 때까지 No tenía nada que hacer, no sabía qué hacer. stayed at the bus terminal all night De repente una señora llegó a ella money she didn't know what to do. y amablemente le compró comida. And then one day Estaba muy agradecida y le siguió. and kindly bought her some food. Esa señora 고마웠어요. She was so thankful. 따라갔는데 And she followed. la vendió 부인이 But that lady, 이 a una joven de secundaria. this girl who is No only podía in middle school, creerlo. sold her to a brothel. 진짜 믿어지지 않았어요. And this was unbelievable. Y así estuvo. 그래서 Era vendida durante más de 10 años. No tenía esperanza. Solo And she had no hope at all. sentía enojo hacia su madre que había muerto muy Her rápido. mother who had passed away. Y después de eso conoció a un hombre que la amaba mucho de verdad. She met a man. 자기를 너무 And 사랑해서 the man really loved her. Estaba muy feliz de que este hombre la amara, siendo ella una prostituta. 너무 좋았어요. This man who loves a Y prostitute. cada vez que ese hombre no venía a verla, ella se sentía muy 그 triste. 남자가 오지 않으면 막 불안하고 초조. Un día este hombre vino a ella Man didn't show up. sin decirle ni una sola palabra. And one day that man came 아무 말 안 하고 and he told Él le dijo, no preguntes, solo haz lo que yo te digo. 묻지 말고 나치기 Ella dijo, así haré. don't ask. Y le siguió. Y la siguió. 그러겠다. She said, Y fue en el autobús. ¿A dónde vamos? Le preguntó. Te dije que no preguntes, They got on the bus. solo confía en mí. Going. Y la siguió, y le siguió. Don't ask anything. Y fueron. Y cuando fue, 그냥 따로 Just follow me. 갔어요. And they went. sus padres de este joven 나 환자라서 Because that eran man's leprosos y tuvieron que ir a una colonia de leprosos. Y esta mujer se casó con su esposo, 그래서 이 여자가 그 남편하고 결혼해서 And so that woman vivió una married vida that man. durante 2 años muy feliz. 더 없는 행복. Pero And for 2 years they lived después de so 2 happy. años, 그런데 But sus parientes, sus nietos, sus suegros esperaban un nieto. Pero esta mujer no podía tener un bebé. grandchild 예, Aunque no sé de quién salió estas palabras, have a child. 내 누구 y ellos 입에 decían, 나오는 es que esta mujer fue prostituta, por eso no puede tener bebé. 자녀였기 때문에 Because she Aunque no es real eso, 일 못 낳는다고. that's what cualquier momento uno puede decir eso. 사실이 아닌데. it's not true. 자녀도 Pero 많이 낳았어요. ese rumor empezó a merodear por todos lados. But that rumor Entonces aquel, su suegro, que era tan amable con ella, on. 그렇게 친절한 시아버지가 Her father-in-law who used to be so ya no le miraba la cara. Y lo mismo sucedía con su suegra. Y toda la zona le trataba igual. 동네가 다 소문이 나. and the rumor Y was como no spread había- throughout the whole village. No había agua potable, tenía que ir a un lugar a recolectar el agua, donde se reunía con todos los demás. Water pump. Y ellas se burlaban de ella. Ella en silencio tenía que irse. And then they turned silent. 뭐 이렇게 Y le gritaban. Water and leaves. Y debido a su pasado, 제 여자는 자기 esos 2 과거에 años de 때문에 This felicidad woman, because of her past, cambiaron a convertirse en un infierno. 2 years of happiness ¿Cómo yo puedo borrar mi pasado? changed into hell. ¿No habrá forma de olvidarlo? Could I ever erase my past? Me gustaría convertirme en un enfermo mental 내가 y 정신병자가 así 되었으면 olvidar I todo wish I mi could become pasado. mentally sick. 내가 정말 정신병자가 돼 과거를 Entonces esta 잊었으면 señora 좋겠다. If I become mentally sick and forget my past, I asistió a wish. nuestro 그 campamento 부인이 But this lady 저희들 y al final del campamento, came to our camp. esta señora 저는 마지막 tuvimos At comunión. the very end, 그 부인이
저하고 마주 텐트 안에서 le leí Sat Hebreos. down face to face with me in the tent. 내가 Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 죄와 Le leí. 불법은 내가 다시 기억지 아니하리라. Their sins and their iniquities. Esta mujer, debido a sus recuerdos del pasado, 자기 과거의 sufría mucho. 기억 때문에 This woman, because the memories of her past, 그렇게 고통스러워. Y de repente ella colapsó y empezaba a llorar y llorar. and she just collapsed in the tent. 울고 And she was just crying. Después ella me dijo, crying. él dice que ya no se acuerda de mis pasados, She told me all this. que ya no se acuerda más de mis transgresiones. Estaba muy feliz, 자기 허물을 estaba muy feliz. My faults no more. Y después de terminar ese retiro, She was so joyful. en el siguiente año, 캠프를 마치고 And then that camp ended. y fui a aquella iglesia y después de predicar, cuando salía, 하루 설교를 마치고 alguien 막 tomaba 나가는데 mi ropa, me jalaba de la ropa y volteé y era esa señora. Ella me dijo, pastor, 그 부인이었어. It was that lady. hoy mi esposo por primera vez vino a la iglesia 한편 처음 y vino a escuchar su palabra. Church for the first 목사님 time. 설교를 Y 들었어. fue el último encuentro que tuve con ella. Ella se veía muy That feliz. was my last meeting with her. Jesús 너무 행복한. And it no was se just acuerda so más de nuestros pasados. Crean en esta verdad. He does not Dios ya remember no se our acuerda past. más de sus pasados. Everyone believed this. ¿Cómo no puede acordarse de nuestros pasados? Yo no lo sé. 하나님은 어떻게 Sin embargo, 기억할 수 있죠? How could God not Pero si Él dice que no remember se it? acuerda, entonces no se acuerda. 그러나 Y después, 기억지 않으면 안 한다. sin importar en dónde sea en el cielo, 그리고 ya no hay más registro alguno de sus pecados en el Nowhere in cielo. heaven, 여러분의 죄 Y con la sangre de there Jesús is en no la cruz, record of your sin. Él pintó todos esos By the registros. blood of Jesus, the Y luego cross, Jesús dijo, they were all eres erased. santo, 그리고 하나님 ni yo te Then condeno, God says, eres limpio. you are Eso fue lo que dijo. 너를 정죄하자. I do not condemn you. Si nosotros creemos juntos en esto, That's what he says. nos unimos con Jesús. 믿으면 If we all of us, if we believe Pero lo this, triste es que muchas personas dicen creer en Jesús, and the sad thing pero is, lloran pidiendo el perdón de sus although many people pecados. say they believe in Jesus, 울며 죄를 Aunque el 사하여 pecado terminó hace 2000 años en la cruz, aunque ya los pecados fueron limpiados, even though 2,000 Él years ya no se ago, acuerda our más de sins nuestros have been pecados, forgiven, even though our sin has been forgiven pero forever, pensando en los pecados que aún hay He does dentro not de Él, remember our sins, 자기 마음의 piensan que son 죄를 pecadores. but they think about Pero the sins in their ahora, hearts. no sean engañados por Satanás. 이제 여러분 No crean en sus pensamientos, sin importar qué le digan los demás. 그런 생각을 믿지 마. Sus pecados han sido limpiados, sin importar lo que le diga la gente. 여러분의 죄는 씻어졌습니다. Your sins Dios ya no se acuerda más de sus pecados. no matter what anybody says, 하나님 여러분 Dios realmente los God ama. sin no more. Aunque según nuestro punto de vista somos sucios, And he truly tenemos muchas loves us. faltas, somos viles, Even though we're dirty in our 그때 eyes, 못생겨 even though we're ugly pero in Él our eyes, limpiando esa suciedad y la maldad de nosotros, 하고 더러운 걸 깨끗게 해서 nos hizo santos. Y ahora todos nosotros, and he was pleased to make aunque us holy. nosotros 모두가 Now all of no you, sintamos eso, pero Jesús ya limpió nuestros pecados perfectamente. but because Jesus cleansed your sins, Perfectamente limpió nuestros pecados. Ya no se acuerda más de nuestros pecados. 깨끗하게 Es por eso que damos gloria al Señor. he remembers them no more. Aleluya, doy gloria al nombre de That is Jesús. why we praise the Lord. 할렐루야 Sin nada que impida a Jesús y 주님 Dios. 아무 가루막히는 것이 없이 Limpio con un corazón puro podemos alabar al Señor. With a bright and clean Sirva a heart. Dios. 예수님을 찬양하십시오. Estoy seguro que la bendición de Dios abundará en ustedes. Como la mujer adúltera, como el ladrón que estaba crucificado con Jesús. Just like the woman taking Él adultery. ya no se acuerda más de todos nuestros pecados. 우리의 모든 El 죄를 Señor, 다 기억지 않는다. por la eternidad, limpió nuestros pecados. 영원히 The Lord Para que ya forever. no haya más ofrenda por nuestros 다시 pecados. 속죄 Ya no hay 제사 más expiación por nuestro pecado. Amén. 제사를 위해 제루의 제사. Por eso doy gloria a Dios. Vamos a orar. Amen. 그래서 주님을 찬양. That is why we Dios praise the Lord. Santo, Padre, Let us pray. te damos las gracias. 거룩하신 하나님 아버지. Nuestros pecados sucios We thank you. 우리 그 더럽고 primero fueron borrados de tu memoria. Filthy sins. 먼저 하나님 Ya no hay ningún registro del First, they were pecado. erased from God's memory. Dios ya no se acuerda más de nuestros And there's no pecados. record of our sin in heaven at all. Con la sangre de Jesús, God, you said you remember our sins no more. damos gloria al Señor por la limpieza del pecado. 깨끗게 씻은 Sin haber hecho nada a cambio, sí, de manera gratuita, fuimos justificados por gracia. Ahora somos uno con el Señor. By grace, Nosotros we receive creemos en el 주님과 Señor 우리가 하나입니다. Now, Lord, we are one with you, 우리 God. 죄를 사하신 주를 믿습니다. y
viviremos confiando en el Señor. Bendícenos. Te damos las gracias. 해 주옵소서. God, may you bless us. 감사합니다. We thank you. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 아멘. Muchas gracias. 감사합니다. Thank you, everyone.